Bueno, muy bien, ya estamos. Bueno, perfecto. Bueno, repasando la clase pasada, lo único que yo quise explicar fueron cuáles fueron las causas de, que caracterizan la aparición de esta etapa o de esta época en la historia del pensamiento que le llamamos Renacimiento. Entonces, en vuestro propio estudio y leyendo el material que tenéis, os elaboráis vuestro propio resumen, vuestro propio esquema. Entonces, causas políticas, económicas, religiosas, artísticas, lingüísticas, culturales, geográficas, científicas, etc. Hablamos de, básicamente, esa fractura de la cristiandad medieval como sistema político. No estamos tratando tanto un tema, no estamos tratando un tema religioso. Por una parte, si tuviéramos que analizarlo, sabéis muy bien que lo que están haciendo presión ahí para que esa estructura no se rompa y liberarse del poder de los papas y de Roma, pues son los príncipes alemanes, son los burgueses y los comerciantes adinerados de los puertos del Mediterráneo, pues en Marsella, Barcelona, Génova, etc. Y hay muchos intereses en ese sentido. Entre Abañano y el libro de texto, y más lo que vosotros sabéis, tenéis suficiente. La clave, lo fundamental, es el cambio de la imagen del mundo, de la cosmovisión, producido principalmente, bueno, porque cambian muchas cosas. Entonces, cambia desde el horizonte geográfico, con la expansión hacia el continente americano, hasta la visión del espacio, de la organización de la astronomía, de los astros, el paso del geocentrismo al heliocentrismo, porque esto significa unos cambios de marco de referencia enorme. Por otra parte, entonces, ese hombre que ha perdido cierta estructura de protección se siente, por un lado, como a la intemperie, como desprotegido, pero al mismo tiempo esto lleva a una eclosión muy especial de la libertad del ser humano, de profundizar en el ser humano en sí mismo y en las relaciones con la naturaleza. Una naturaleza que no le es hostil, una naturaleza que tampoco está regida por unos designios divinos que no se pueden cambiar, sino con una naturaleza que se puede entender, que se puede comprender. Como dirán no solo Galileo, sino otros cuantos, está escrita en caracteres matemáticos y se podrá, por eso la matemática será el lenguaje, está organizada, pero nosotros la podemos comprender y si no la comprendemos ahora, la comprenderemos, podemos explicarnos los fenómenos naturales de una manera racional, pero también los podemos explicar y conocer para poder utilizarlos al servicio del hombre. O sea, el conocimiento es no solo un conocimiento teórico, sino es un conocimiento que demanda una realización práctica, una utilización de este conocimiento. ¿Qué más? Por supuesto que dentro de esa Weltanschauung hay algunas cuestiones, por ejemplo, si tenemos un Pico de la Mirandola o un Campanella, el hombre es protagonista de su vida, el hombre es protagonista de su destino. Bueno, la diferencia es que la época renacentista, aunque el problema religioso, la cuestión religiosa va a seguir siendo importante, como dicen algunos autores, surge una etapa antropocéntrica. De alguna manera es una superación de ese teocentrismo medieval, pero que no se produce se va produciendo a partir del siglo XIV, aunque los siglos que nos estamos refiriendo es el XV y el XVI. Una cuestión a tener, yo haría salvedad de lo que vais a leer, dos cuestiones. Primero, no se puede considerar que el Renacimiento surge por una decadencia del medioevo. A mí no me gusta la palabra decadencia, porque el Renacimiento es una continuidad de ese gran apogeo que se produce
en la cultura, en la filosofía y en el pensamiento occidental a partir del siglo XIII, y sobre todo el siglo XIV. Solo si somos unos nostálgicos del pasado, podemos decir que es como decir que esta época, y ahí fue donde me fui por en la otra clase, si esta época es una época de decadencia. No, señor, es una época de crisis, pero crisis no es decadencia, porque menos mal que hicieron crisis, que han hecho crisis una serie de situaciones, estructuras, escalas de valores, organización, política social, económica y demás. No es, o sea, es para que veáis cuál es el matiz entre la crisis y la decadencia. Esto es crisis, pero no es decadencia. Porque decadencia es decir, no, aquel tiempo pasado fue mejor, entonces somos decadentes. O la juventud, o la juventud de hoy en día, pues la juventud de hoy en día ya quisiéramos haber sido nosotros o ser como la juventud de hoy en día. Hombre, mucho más solidario, más respetuoso con los demás, no racista, menos discriminador. Ya quisiéramos ser nosotros así, con menos prejuicios, en fin, por poner un ejemplo. No me quiero ir porque es un tema que me puedo ir para, más en otra dirección. Entonces, es una época de crisis, pero no es decadencia. Cuando se habla de decadencia o del oscurantismo medieval, lo voy a decir y ya no lo digo nunca más, estamos hablando de la época a partir del siglo VI, VII, VIII, ¿no? Cuando ni siquiera era el medioevo, era un poco esa época de transición, eso sí que era como una decadencia del mundo clásico. Y una decadencia que tuvo que ver mucho con las guerras, con el choque entre distintas culturas, entre distintas, digamos, guerras imperiales, en fin, enfermedades, etc. Miseria. Pero no podemos aplicar esto al siglo XIII y XIV. Eso es muy importante, entonces. Precisamente establecí una analogía para que comprendamos, pero esto ya lo he dicho aquí, porque en la historia la manera de entender las cosas es ponerse en el lugar de esa época y ver qué analogías hay. Las épocas de crisis son épocas muy interesantes. No quiero minimizar lo que es una crisis con toda, en este caso actual o como la vivimos en este país, con los problemas que tenemos como el paro, por ejemplo, que es terrible. No me refiero, pero es una época interesante, una época en donde se pone en juego nuestra creatividad, nuestra imaginación, tendremos que cambiar paradigmas, tendremos que cambiar maneras de funcionar, porque hay que salir de la crisis, y yo siempre creo que de las crisis se sale para bien. Esto no lo puedo fundamentar, soy más bien optimista, soy radicalmente optimista. Bueno, esos son los dos elementos quizás que tengamos, un elemento que tenemos que tener en cuenta, el Renacimiento como época de crisis, también como época de confluencia entre situaciones netamente modernas, poníamos el ejemplo, el llamado descubrimiento de América, con otras situaciones netamente medievales, como puede ser la cruzada, la campaña de los reyes católicos contra los árabes, que era una cruzada. Y realmente van a verse, desde el siglo XIV al siglo XVII, veremos que de alguna manera coexisten situaciones que son medievales y otras que son claramente modernas. Bueno. Y más cosas. Tiene que ver un poco con ir organizando los datos respecto de lo que le llamamos las causas. Que eso es fácil, pero que realmente contextualiza y sirve para cualquier respuesta de esta época, sobre algo de esta época. Vamos a la ciencia. Está muy bien el amañano, por eso voy a ser más sintético, porque lo vais a tener todos, y además como lo puedo mandar de todas maneras, aparte que lo podéis hacer vosotros, puedo mandar. Está muy bien, porque yo voy a hacer como un extracto, y ese extracto de Abañano, bueno, es el que yo sugiero, pero vosotros podéis hacer otro. Yo subrayo cosas, pongo en negrita, en fin. Magia, filosofía natural, ciencia, es un esquema clave que además yo creo que casi todos los libros, por ejemplo, españoles, de historia del pensamiento, más o menos siguen en esta línea. Entender la magia como el origen de la ciencia moderna, porque lo principal de la magia, tal como decíamos, es que el ser humano se considera en condiciones de intervenir en los procesos naturales, de conocer y de intervenir.
Y aquí encontramos, bueno, cultivaron la magia no solo uno de los más importantes, que fue Reuchlin, sino el propio Pico de la Mirándola o Campanella. Tienen muy interesante, esto lo trata Bañano, referencias respecto de la magia. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya en esta época consideran que no debe ser meramente teórico o especulativo, sino, tal como decíamos, ponerse al servicio del hombre. Por eso no es de extrañar que una de las acciones más importantes de la época de la magia sea la medicina. El segundo periodo, el de la filosofía natural, la diferencia que hay respecto de la magia es una mayor profundización en los aspectos teóricos racionales, porque lo encontraríamos ahí fundamentalmente uno de los personajes importantes, Bernardino Telesio, Fracastoro es de la otra época, Bernardino Telesio, donde considera que es necesario profundizar en el conocimiento de la naturaleza por criterios estrictamente racionales y de alguna manera se apartan de la magia. Aunque hay distintos tipos de magia, y una magia, digamos, como más anclada en la superstición y en elementos relacionados con la hechicería y demás, y hay otra magia que intenta ser racional, en dos vertientes fundamentalmente, ¿no? Una magia que va a ser la ciencia y otro aspecto de la magia que es la cábala, porque considero que precisamente hay una organización matemática de la naturaleza. Va a ser un poco el principio de esta concepción de la física moderna, en donde la matemática va a ser realmente el lenguaje de la física. Entonces, no estarían de acuerdo con los aspectos más de tipo sobrenatural o más de tipo no racional que aplicaban los magos. Porque los magos todavía, pues hay se alude a la divinidad, bueno, en este caso al cristianismo, se considera que el mago cura también porque hay una cierta, digamos, un cierto don relacionado con Dios y demás. En cambio, en el caso de la filosofía natural, es realmente un intento de un conocimiento de la naturaleza estrictamente racional. Y por último, es que voy a abreviar porque lo tenéis muy bien entre los dos libros. La ciencia. La ciencia del Renacimiento, pues habría que mencionar un poco ahí tenemos a Copérnico, importante por la formulación de un cierto tipo de heliocentrismo que ya defendían en Alejandría y hasta algunos pitagóricos. Leonardo se opone tajantemente a la magia también, Leonardo, y considera que realmente la ciencia debe aplicarse. Famosos son todos digamos, los ingenios, los artilugios que inventa Leonardo. No sé si habréis visto, si habéis visto, si habéis estado, si habéis visto bien grabados o habéis estado en el Museo de la Ciencia de Milán. Yo recomiendo. No sé si lo habrán racionalizado, había tal amontonamiento de cosas, yo la última vez que estuve hace más de 15 años, pero es muy interesante porque todas las maquetas de todo están realizadas de todos aquellos diseños de Leonardo. Aparte que hay obras vivas de Leonardo en Milán, por ejemplo, los canales de Milán y todo esto, ¿no? Para transporte, trayendo agua del río, porque Milán no estaba canalizada, hay una zona de canales. Bueno. Entonces, Leonardo realmente sería un ejemplo del científico del Renacimiento, en donde hay que conocer, pero para aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia del Renacimiento y la ciencia moderna? Que el grado de experimentalidad. Aunque ya ellos consideran que la ciencia debe experimentar, o mejor dicho, trabajar con la experiencia, el concepto de experimento todavía no existe, no está maduro, no existe. El concepto de experimento ya viene con Galileo. A partir de Galileo y ya, bueno, por supuesto, Isaac Newton.
hay que distinguir entre lo que puede ser empírico, la experiencia del experimento. Ya sabéis que el experimento básicamente hay dos maneras de entenderlo, pero hay una que es clave, la reproducción en laboratorio o en condiciones óptimas de observación de los fenómenos. Eso es un experimento. Pues la ciencia experimental no trabaja sobre hechos que no pueda de alguna manera manipular, medir, etc. ¿No? La ciencia experimental, aparte de que ser estrictamente racional, aparte de usar un método, aparte de que normalmente, sobre todo las ciencias, aparte de utilizar el lenguaje como la matemática como lenguaje para expresar sus enunciados, se basa en el experimento, o sea, en la posibilidad de reproducir fenómenos en condiciones óptimas para poder... También, a veces, por ejemplo, en la astronomía no se puede hacer esto, pero sin embargo sí se puede corroborar los avances en esta disciplina, que son normalmente avances matemáticos, con la observación. Galileo hasta tal punto lleva a fondo este método que va a construir un telescopio. O sea, el telescopio permite que si tú, voy a simplificar, yo no soy un astrónomo, pero tú puedes, a partir de inferencias matemáticas, por ejemplo, teniendo unos determinados datos previos, deducir o concluir que entre este astro y este tiene que haber otro astro, otro determinado corpúsculo, lo demás. Pero, eso no tiene ningún valor si efectivamente, no sé, me corregidme, si no, tú no puedes verdaderamente localizarlo con un medio de observación y decir, bueno, esto efectivamente es así. O sea, lo que te va a permitir la matemática es avanzar, como nos puede permitir un ordenador. Nosotros nos puede permitir avanzar, pero luego habrá que corroborar esos resultados experimentalmente, ¿no? Que son dos maneras, claro, hay cosas que no se pueden reproducir. Así como también es interesante a estas alturas entender la diferencia como mero instrumento entre lo que puede ser la ciencia empírica actual y la ciencia experimental. O sea, la historia es una ciencia empírica, pero no es una ciencia experimental. Hombre, puede trabajar con auxiliares. Cuando tú quieres datar unos restos de una momia, pues podrás utilizar unos métodos de la físico-química, pero eso estás utilizando como auxiliar. No quiere decir que la historia, pero es empírica, porque trabaja con hechos, con datos, o bien con documentos, o bien con restos, trabaja con datos. Pero no es experimental, no es menos imperfecta por eso, sino simplemente que no es experimental porque no se puede aislar ciertos fenómenos o no se los puede reproducir. Tú investigas la Revolución Francesa, no puedes decir, vamos a hacer un montaje aquí en la Plaza de 2 de Mayo y vamos a aprovechar para medirlo, grabar, filmar. No, señor, porque eso ya se ha producido. Y ni siquiera, y otras disciplinas parecidas. La violencia en el fútbol, ¿vale? Tú puedes observar los estadios, tomar datos, fotos, filmar y construir un modelo teórico para explicar la movimiento del fútbol. Pero lo que no puedes hacer es decir, a ver, me ha salido mal, vamos a darnos de tortas ahora todos que voy a empezar de nuevo. No, eso no lo puedo hacer, es una manera. O en la psicología tampoco. O sea, hay ciertas disciplinas, psicología, pedagogía, sociología, historia, que son empíricas, pero no son experimentales. En cambio, las ciencias que normalmente se llama hoy en día ciencias, que nacen aquí, nacen ya en el siglo XVII, que yo soy de ciencia, son normalmente ciencias experimentales. No totalmente experimentales. O no, realmente cuando hablamos de ciencia, es la física. La ciencia es la física. Lo fue siempre. ¿Os acordáis cuando hablábamos la época griega de que la primera disciplina, la pregunta por la física y estos señores eran los físicos y que la ciencia que surge es la física? La ciencia es sinónimo de física. Por eso, por ejemplo, el positivismo, Augusto Comte hablará de la gran física, donde todo será física o no será nada, o no será ciencia. Tampoco será filosofía, porque la filosofía es una física. Es física. Y curiosamente, cuando Newton tiene una obra muy importante donde pone las bases de su método, que se llama Reglas de razonamiento en filosofía.
Y Newton consideraba que hacía filosofía. Nadie duda de que es el físico, padre de la física no moderna, de la física actual, de alguna manera. Bueno, esto es interesante. Luego, en las ciencias empíricas experimentales, no todas pueden utilizar el lenguaje de las matemáticas. Por ejemplo, la biología no lo puede usar. Entramos, pero cuando no es biología. La única ciencia que puede expresar sus enunciados en lenguaje matemático es la física. La única. Las otras no. En algunos tramos sí, porque es física. En algunos tramos sí, porque estamos en física. Bueno, esto es interesante que tengamos en cuenta entonces. Esto es lo que va a surgir, de esta ciencia que, al realmente poder explicar la naturaleza y los fenómenos, gracias a la independencia de la razón y al deseo del ser humano de aplicar esos conocimientos. Ya decíamos que eso podía venir también de alguna manera exigido por la economía, porque la ciencia, normalmente la tecnología exige una ciencia teórica, que a su vez esa tecnología está exigida por la economía, por el comercio. No se habrían desarrollado ciertos conocimientos científicos si hubiera sido por un interés económico. No quiere decir que sea lo único, pero esto sí pasa en el Renacimiento y al principio de la modernidad, porque los protagonistas del saber y del conocimiento, sobre todo el conocimiento sistemático, ya no son ni aquellos filósofos liberados, pensadores de la época clásica, ni tampoco monjes y frailes y eclesiásticos y demás, sino que son pensadores formados en universidades y subvencionados por los comerciantes genoveses, los comerciantes marselleses, etcétera, etcétera, y por los poderes políticos, y por la industria bélica, y por muchas otras cosas. La industria la armamentística, de navegación, para mejorar el comercio con las colonias. Hay un mundo. Bueno, yo no avanzaría mucho más, a no ser que quisierais hacerme alguna pregunta, sinceramente. Ahí yo recomiendo, como autores para leer, bueno, los que tiene a